pues tras el último vídeo me veo un poco en la obligación de hacer este vídeo para que veáis un poco cómo limpio yo el aerógrafo, y os voy a explicar un poco lo que tengo y para qué lo utilizo y cómo lo utilizo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el Cristasol, ese típico limpiacristales que probablemente tengáis en casa. Como podéis ver es transparente, ¿eh? Que hablé en el otro vídeo de que había uno azul, que no sé si corro era algún tipo de goma de las juntas del aero. Muy bien, pues este Cristasol lo utilizo para dos fines. El primero es la disolución de la pintura y el segundo fin es la limpieza del aerógrafo, ¿vale? Para la disolución de la pintura, pues dependiendo de qué esté utilizando o para qué la vaya a utilizar, eh, tengo más o menos dos diluciones. Una que es una A50, que normalmente la utilizo para dar bases porque es bastante espesita. Y luego otra que tengo, que es un 70 aproximado, y es la que utilizo para acabados y para otras capas que no sean capas base. ¿De acuerdo? Es un poco, depende también del aerógrafo, la aguja que trabajes y todo. Esto es orientativo, ¿de acuerdo? Esa disolución. Bueno, aquí en primera mano tengo lo que son las imprimaciones. Dependiendo del material que vayáis a trabajar, vais a poder pintar un hierro, vais a poder pintar un plástico, una madera, vais a tener que dar un tipo de imprimación para que esa pintura se adhiera, y en función de qué está hecho ese material, pues ese objeto pues va a ser un tipo de imprimación u otra. Esto que tenéis aquí es una imprimación para plásticos. La verdad que esta marca no me gusta mucho, ¿eh? Igual es que los plásticos que imprimí no eran de muy buena calidad, pero no me quedó muy bien, no me gustó, me costó mucho darla. Y esto es una imprimación todoterreno, ¿vale? Para cualquier superficie, ¿vale? Lo podéis encontrar en tiendas de pintura. No es una, no utilizo imprimaciones, por ejemplo, como las que utilizan para Warhammer o figuras de estas con mucho detalle, porque ese tipo de imprimaciones son imprimaciones muy finas y a la vez muy caras, y como esto no necesita tanto detalle, pues con una imprimación de estas vale. Esta imprimación es muy cara, pero con este bote puedo imprimir lo que quiera, porque luego hay que diluirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues por aquí las imprimaciones. Vamos a las pinturas. Como yo hago otros trabajos de pintura, tengo más pinturas que las propias del aerógrafo, pero como propia del aerógrafo me han vendido esta, que es una Titan Aqualux, satinada, porque no había mate, y es una base vinílica, ¿de acuerdo? Por otro lado, es base agua, base vinílica. Por otro lado, tengo otra pintura a base agua, que esta es típica de los chinos. La estoy empezando a utilizar con el aerógrafo. ¿Qué pasa? Que hay que diluirla muy bien porque viene con muchas piedrecitas y hay que deshacerlas muy bien en la cubeta donde hagáis el color, ¿vale? Esta pintura es una pintura de los chinos que utilizo para pintar cajas y decorar cosas. Es una pintura muy baratina, pero estoy viendo que, bueno, que luego dándole un buen barniz, es una pintura que no se escacha, ¿vale? Que dura. Bueno, aquí tenemos la capa de acabado que le doy a los objetos que pinto, a todos, y es un barniz al agua, mate, ¿de acuerdo? Es fundamental barnizar todas las réplicas y accesorios que pintemos, pues es la protección que le estamos dando ante el desgaste y los roces del uso. Yo no solo le doy una capa de barniz, sino que le suelo dar dos o tres capas muy finas y con un periodo de secado entre ellas, pues más o menos como media hora, 20 minutos aproximadamente. Es indispensable a la hora de la durabilidad del camuflaje que le deis una capa de barniz.
a lo que pintéis. En el vídeo anterior de la réplica de la bayoneta que pinté, no me visteis dar la capa de barniz, pero di por hecho que entendíais que había que proteger la pintura. Muy bien. Por otro lado tengo la manguera del compresor. No me acuerdo cuántas pulgadas tenía este anclaje, pero este, que es el que me interesa explicaros, como ya os dije, no tengo un compresor de aerógrafo, sino que lo que tengo es un compresor de taller de unos 50 litros. Y esto es el acople para que la entrada de la manguera a un aerógrafo, a un compresor de aerógrafo, perdón, pues le valga a este, ¿de acuerdo? Es un adaptador para el de 50 litros. Os voy a decir una cosa sobre esta manguera. No la compréis. Esta manguera de teléfono, si tenéis, por ejemplo, yo compraría como base, compraría una manguera a poder ser recubierta de tela y que no sea de teléfono, que sea una línea completa sola que tú puedas manejar fácilmente. Estilo a está recubierta de plástico y aún así todavía es un poco durita, pero las hay más blandas, ¿eh? Cuanto más blandas sea, mejor, porque mejor vais a poder trabajar, os va a interferir menos a la hora de coger el aerógrafo. Muy bien, pues eso, por la manguera por este lado. De acuerdo. Y aquí tenemos los aerógrafos. Os voy a presentar el primer aerógrafo con el que pinté, que podéis ver la pistola, la Glock que tengo pintada y la bayoneta, que está en color Crytek, pero en un color Crytek mezclando naranjas y marrones. Esas dos piezas las pinté con este aerógrafo, ¿vale? No tienen un mal acabado, pero para lograr ese acabado tuve que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque este aerógrafo es un aerógrafo de acción simple, ¿de acuerdo? En este aerógrafo la única posibilidad que tenemos es calcar el botón de acción del aerógrafo para que entrando por aquí el aire se mezcle en el vaso con la pintura y las pulse por este tubo, ¿de acuerdo? El mismo aire del compresor la va a proyectar hacia adelante. Por este tubo sale la pintura y la proyecta el aire que sale del compresor, ¿de acuerdo? Problema. Es un aerógrafo súper barato, ¿eh? Para lo que cuesta está muy bien. Es muy viejo, pero bueno. El mayor problema de esto es que no puedes controlar ni la cantidad de aire que expulsas, ni la cantidad de pintura. Este aerógrafo yo hice esos trabajos en el cuchillo y en la Glock, pero me costaron muchísimo trabajo, muchísimo. El acabado ese, que tampoco estoy contento con él, pero aún así sabía que dentro de las posibilidades de este aerógrafo estaba muy bien, me costó muchísimo. No os recomiendo comprar este aerógrafo, ¿de acuerdo? Este aerógrafo si lo tienes, pues mira, lo utilizas, pero si te vas a comprar este aerógrafo por el precio que tienes este, tienes aquel, ¿de acuerdo? Este aerógrafo está muy bien para dar una base. Que tienes dos aerógrafos y estás trabajando a la vez, con este puedes ir pintando una capa base a una pieza para luego pintarla y luego darle el remate final con el otro aerógrafo que vamos a explicar ahora, que es de doblación. ¿De acuerdo? Los dos aerógrafos están muy bien, ¿por qué? Pues porque para pintar réplicas, para dibujo artístico no, pero para pintar réplicas y pintar accesorios y pintar cosas que tengamos por casa así de un tamaño un poco contundente, estos botecitos pues vienen muy bien, porque normalmente lo que vienen es con una copa como esta, ¿vale? Que tiene muy poca capacidad. Además esta copa, como estás moviéndote, inclinando, dibujando, moviendo la mano, no la puedes llenar en exceso. De hecho, pues yo la suelo llenar 3/4 partes, ¿de acuerdo? Se acaba muy rápido. Para piezas muy pequeñas, como por ejemplo la gente que pinta Warhammer, está muy bien, porque con un poco de pintura que echas aquí, 2 gotas y una gota de diluyente, ya tienes para pintar lo que quieras. Pero para nosotros no vale, ¿de acuerdo? Vale, sí, sí vale. Pero para, por ejemplo, como hago yo en el vídeo, que hago un vaso de color y voy rellenando con esta. ¿Por qué? Porque con esta y la manguera de teléfono se junta todo
y el pan y las ganas de comer, pues todo junto, ¿sabes a lo que me refiero? Es bastante incómoda. Por eso utilizo esta copa, pero siempre manteniendo un color ya hecho en suficiente cantidad. Si cada vez que tengo que hacer color y mezclar para igualar el color, pues me las voy a ver y me las voy a desear. Bueno, este, este aerógrafo de doblación eh, es de alimentación inferior, ¿de acuerdo? No es por gravedad. Este es por succión, ¿de acuerdo? Eh, hay otro tipo de aerógrafos de doblación que la pintura cae al canal donde se proyecta con el aire del compresor por gravedad. Vendría aquí arriba, para que me entendáis, hay varias posibilidades. Puede entrar así, directamente desde arriba, ¿de acuerdo? Apoyado aquí, como puede alimentar desde un lateral, así, pero vienen a ser por gravedad. Muy bien. Bueno, pues la característica básica de este aerógrafo, como os decía, la característica básica de este aerógrafo es que puedes controlar la cantidad de aire que expulsa el aerógrafo y la cantidad de pintura que quieres mezclar con ese aire, ¿de acuerdo? La cantidad de aire se controlaría empujando del botón hacia abajo, ¿vale? Veis que es un recorrido bastante corto, ¿eh? Pues en este recorrido tienes que graduar la cantidad de aire que quieres, ¿de acuerdo? Y hacia atrás sería la cantidad de pintura. Cuanto más atrás lo eches, más pintura estás añadiendo a la mezcla de aire, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando mezclas muy poca pintura, tardas mucho en pintar las cosas, pero cuando mezclas mucha pintura, ¿sabes? El problema es que salen pegotes y empieza a dar problemas. Hay que tener paciencia pintando. Sobre todo gente como yo que está empezando, hay que tener mucha paciencia. Vale más tardar media hora que al final hacer una chambonada. En este aerógrafo tenemos este tornillo con el que podemos controlar y dejar ya marcado la cantidad de pintura que queremos expulsar, ¿de acuerdo? Podríamos darle tornillo, podríamos girarlo y estaríamos ya expulsando pintura ahí. O sea que nada más que con calcarlo hacia abajo, nosotros ya estaríamos reculando el botón hacia atrás para que vaya expulsando pintura, pero siempre con esa constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería controlar el aire y la pintura. Es, es una Es una técnica de dificililla, ¿eh? Sobre todo de tener una constante en el aire y estar siempre pintando la misma cantidad de pintura para no hacer pegotes, ¿vale? Esta sería la entrada del aerógrafo, del compresor, perdón. Y vamos a proceder a desmontar el aerógrafo y limpiarlo. Bueno, pues por un lado tendríamos el cristasol y un papel tisú, un papel de cocina. Vamos a proceder a empezar a desmontar el aerógrafo. Esta es el tapón que guarda la aguja. Muy bien. Empezaríamos por este lado, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que os decía antes, que el aerógrafo consta de juntas como esta, por eso tenemos que tener cuidado las pinturas que utilizamos y los instrumentales de limpieza. Las pinturas que utilizamos, cuando utilizamos pinturas al agua no hay problema, pero cuando utilizamos pinturas en las que tenemos que diluir con disolventes, estas juntas hay que tener
precaución con ellas y tener siempre en cuenta que probablemente haya que cambiarlas. Hay que ir revisándolas. Bueno, entonces cogería el papel, lo mojaría y limpiaría. Os voy a comentar que yo utilizo una pequeña herramienta muy casera para limpiar, que son nada más y nada menos que estos alambres con pelillos que se utilizan para limpiar los agujeros entre los dientes. No sé cuál es el nombre concreto, pero fijo que me entendéis lo que os digo. Y compro el más fino para poder limpiar los agujeritos con ellos. Bueno, vamos a seguir. Aquí necesitaríamos la llave. Os voy a comentar que con la poca experiencia que tengo, es una cosa muy importante a tener en cuenta siempre y que la vi en muchísimos vídeos, es que para aflojar el aerógrafo lo aflojéis con la llave, pero para apretar las piezas las apretéis siempre a mano, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos presentada la aguja. Vamos a tener mucho cuidado. Si fuésemos un poco manazas, ¿veis cómo está de pintura? Si fuésemos un poco manazas, esa aguja la hubiésemos retraído antes y la hubiésemos sacado antes de hacer esta operación, ¿vale? Para a la hora de sacar esta pieza no doblarla. Bueno, aquí metería por este agujero también un poco el bastoncillo ese de limpieza que os dije. Y ahora vamos a la parte de atrás. Os comento que yo llevo muy poco tiempo pintando con aerógrafo, pero lo poco que llevo estuve mirando muchísimos vídeos. Más que de técnicas de pintar, vídeos de cómo utilizar un aerógrafo, los procedimientos básicos. Y una de las cosas en las que coincidía mucha gente, no todos, porque tengo visto vídeos en los que no se hacía, pero en los que coincidía mucha gente, es sacar esta aguja hacia adelante, ¿de acuerdo? No sacarla hacia atrás, sino sacarla hacia adelante. ¿Por qué? Porque en principio desde aquí hacia adelante es de donde está el movimiento de pintura, ¿de acuerdo? Por aquí es por donde alimenta, y esta aguja que va hacia adelante y hacia atrás puede llegar a tener pintura, pero nunca va a tener pintura aquí, sería muy raro. Puede ser, pero sería muy raro. Entonces, ¿cuál es la acción recomendada? La acción recomendada es no sacar la aguja hacia atrás, porque la pintura que tengamos aquí la vamos a esparcer por dentro del sistema. Lo que vamos a hacer es empujar la aguja hacia adelante. ¿De acuerdo? Este es quizá el paso más delicado de todo el aerógrafo, de todo el desmontaje del aerógrafo. Mira, pues veo un poco de pintura todavía. Ayer igual con la prisa no lo limpié bien. Es muy importante limpiar muy bien el aerógrafo, porque si no luego, como estamos trabajando con unas agujas muy finas que abren y cierran válvulas de micras, con la mínima mota de pintura podemos tener una obstrucción y que el aerógrafo no pinte en condiciones, ¿de acuerdo? Vale. Para que veáis cómo es la aguja. Estamos hablando de una aguja muy fina. Bueno, una limpieza total del aerógrafo no sería necesaria. Podríamos quitar lo que es el gatillo y sacar esta pieza y limpiarla. Pero como no es algo que utilice muy a menudo, pues no está muy sucio y suelo limpiarlo bastante a fondo cada vez que lo utilizo, sin necesidad de tener que desmontarlo entero. También es porque me veo un poco pez desmontando esta parte, también os lo voy a decir. Sí, ya lo he desmontado, pero me resulta más difícil montar esa parte. Y como veo que no es necesario, pues entonces prefiero no correr el riesgo.
Bueno, pues vamos a montar el aerógrafo. Montamos, como podéis ver, primero la parte del obturador. Vale, lo que os decía, apretad, ¿vale? Hasta un punto, pero mirad cómo aprieto, ¿eh? Con 4 dedos, ¿vale? Tened mucho cuidado, porque yo lo que leí, por lo que me informé, con un poco de fuerza que le hagas, empiezas a pasar las roscas de vuelta. Bueno, vamos a meter la aguja con mucho cuidado. Si veis que la aguja no entra bien, podéis jugar un poco con el gatillo, ¿vale? Porque probablemente se haya levantado, como es mi caso. Vale. Pero si veis que hay algún tipo de obstrucción, no empujéis. Cercioraros de que está todo bien, ¿de acuerdo? Porque la parte más delicada de todo el aerógrafo es la pica. Es la pica de la aguja, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os decía. Cuando estéis limpiando el aerógrafo y vais a limpiar el obturador, lo que podéis hacer es retraer la aguja, ¿vale? Sería mejor ponerle esta pieza para que haga presión y la retraiga con mejor precisión, pero retraeríamos la aguja así a la hora de limpiarlo, de limpiar el obturador, ¿de acuerdo? Comprobamos que todo está bien, que el gatillo funciona. Eh, en este aerógrafo, la manera de hacer trazos más finos sería únicamente cambiar la aguja, ¿vale? Hay otros aerógrafos en los que al quitar esta parte delantera, queda la aguja a la vista y puedes pintar sin esa parte. En este aerógrafo no. En este aerógrafo necesitas esta parte delantera porque aquí es donde se hace, donde entra el aire y hace de alguna manera que suba la pintura. Os lo digo porque yo la he quitado intentando pintar y no sale pintura. Muy bien, vamos a terminar. Muy bien, pues lo tenemos todo listo. Bueno, señores, espero que les haya gustado el vídeo